Bienvenidos a la lección número 3 del curso sobre el karma. Estamos llamando Karma 2.0 porque es más detalle, más explicación de lo que solemos saber o conocer sobre el karma. Y hasta ahora, a lo mejor lo más sorprendente para algunos de vosotros, una acción que desde fuera parece ser idéntica a otra, puede tener mucho más peso o poder de determinar quiénes somos, determinar nuestra vida, hasta determinar el mundo. Y no solo un poquito de más de poder, sino otra orden de magnitud, por encima de lo que estamos acostumbrados. ¿Tiene sentido? Esa misma palabra, ese mismo gesto, esa misma acción, ese mismo regalo, puede tener el peso, la fuerza, la energía, miles y miles y miles y miles de veces más. El mismo acto. Y hoy vamos a hablar del por qué. ¿Por qué una acción, en algunos casos, tiene un poder de determinar quiénes somos? Hay un antes y un después. Y en otros casos se resbala. No tiene el más mínimo impacto en nosotros. Y creo que todos nosotros podemos recordar alguna experiencia del pasado, a lo mejor en nuestra niñez, una reacción que tuvimos que nos define hasta hoy en día. Esa experiencia, no de una manera pasiva, sino cómo nosotros reaccionamos, ¿no? La acción, cómo nos sigue definiendo, en algunos casos limitando, en otros casos empoderando. Entonces, voy a compartir con vosotros una lista muy extensa de los factores que potencian las acciones kármicas, que he extraído de muchas fuentes, que son difíciles de encontrar en un sitio. Entonces tuve que buscar mucho a través de los años, y más que nada por mi interés, honestamente. Yo nunca pensé que iba a tener la labor de transmitir el Dharma, ser un docente, un maestro, demás, simplemente por mi beneficio, ¿no? Para mi desarrollo espiritual me interesó siempre el karma y todo lo relacionado con el karma y todos los factores que aumentan o potencian las acciones kármicas. Entonces vamos a hablar de una lista. Y creo que muchos de ellos pueden ser sentido común, los anticipamos, los intuimos, y otros pueden ser muy diferentes. Y tratar de descubrir cómo puedo aprovechar de esta sabiduría milenaria del Buda en mi vida diaria y también en mi práctica formal en el Kogen. Entonces vamos a hablar de aspectos subjetivos, lo que de alguna manera como introduce el agente en esa acción. Vamos a hablar de la acción en sí, cómo se ejecuta, y vamos a hablar de factores objetivos, algunos ambientales y otros relacionados con la persona con quien actuamos, ¿no? Si usamos el ejemplo de la generosidad, ¿hacia quién estamos siendo generosos? ¿Hacia quién estamos regalando nuestro tiempo, energía y demás? Entonces, una cosa es el estado que tiene el agente, el actor, en este caso tú, y otro es cómo participa el agente en esa acción. ¿Os acordáis? Porque para que el karma sea karma, tiene que haber participación voluntaria, tiene que haber volición, tiene que haber iniciativa, ¿verdad? Si estamos, por ejemplo,
en trance porque alguien nos hipnotizó o por estamos drogados o estamos siguiendo la ley, ¿no?, del general. Eso realmente no estamos participando voluntariamente, conscientemente. ¿Tiene sentido? Entonces vamos a empezar, como veis, el punto número 1, el estado de la gente. Y acordaos, esto es para bien y para mal. Afecta para los dos lados, potencia el karma en las dos direcciones. Y el primero es el nivel de equilibrio mental que tiene la persona que está desarrollando la acción. Si nosotros estamos muy conscientes, peligrosa esa palabra en castellano porque puede decir muchas cosas. Aquí conscientes quiere decir que nuestra cognición es nítida, ¿verdad? Que no está turbia por químicos como el alcohol, ¿verdad? Que estamos plenamente presentes en lo que estamos haciendo. Eso aumenta el peso kármico de la acción. En la medida que uno esté vívidamente presente y enfocado, porque este primer aspecto en relación a Shamana tiene dos cualidades. Una es nivel de estabilidad psicológica, atencional, cognitiva, y otra es la lucidez y la claridad que tiene esa conciencia. Independiente de lo que sepa, no estamos hablando de saber aún, simplemente la lucidez mental que tiene el individuo. El segundo es el nivel de empatía que tiene ese individuo. O sea, cuánto sientes o percibes el impacto que está teniendo en las otras personas o en otros seres. ¿Tiene sentido? Entonces, si no hay empatía, si el cazador no ve las lágrimas del ciervo, ¿no?, o no siente el daño que está causando al ciervo, entonces el karma es menor. Pero en la medida que el cazador es empático, tiene sensibilidad, ¿no?, al sufrimiento de ese animal o de ese ser, en esa medida aumenta. Entonces es diferente, por ejemplo, alguien que tortura a propósito, ¿no?, sabiendo la intensidad del daño, o si lo hace de una manera mecánica, solo para extraer información. ¿Tiene sentido? Entonces hay el relato de un monje tibetano que fue encarcelado y torturado por muchos años. Finalmente se liberó, logró conocer a su santo Dalai Lama y escribió un libro, ¿no? Y dice que llegó a un punto que no aguantaba más y quería morir, pero no sabía, no podía morirse, no tenía las herramientas para suicidarse. Entonces, todos los días, a tal hora, ponerle las 5 de la tarde, era su turno de ser torturado, ¿no?, por 1 hora. Entonces se le ocurrió, bueno, esta vez le voy a enfadar a tal punto al torturador que se va a pasar y me va a matar, ¿no? Entonces cuando fue al frente del torturador, ¿no?, le escupió en la cara, ¿no? Y el militar chino, cuando tuvo ese shock, ¿no?, y vino la ira, ¿no?, pero en ese momento se frenó y le salió una sonrisa. Porque dijo, ya sé lo que estás queriendo que haga, ¿no? Tú quieres que acabe contigo. Dijo, no, te voy a hacer sufrir a largo plazo, poquito a poquito. Entonces, ese nivel de empatía, ¿no?, que tú sabes a propósito el daño, ¿no?, aumenta muchísimo más el peso kármico. Ahora estoy
un ejemplo del lado negativo, pero el lado positivo, por supuesto, también. Entonces, si uno está aportando ayuda a alguien y lo hace con la sensibilidad de saber el beneficio que va a aportar, entonces eso aumenta el peso kármico. El tercero es sabiduría. Una palabra un poco ambigua. Aquí quiere decir que uno comprende el impacto que va a tener. Una cosa es lo que el otro va a sentir, pero aquí es la persona que está consciente de las consecuencias de sus acciones, ¿verdad? O sea, en la medida que nosotros sabemos las consecuencias, los efectos, el impacto que van a tener nuestras palabras, ¿no? Nuestra demanda, ¿no? En esa medida aumenta el peso kármico de esa acción, de ese individuo. El D, iba a decir el número 4, el D es nivel ético. Aquí quiere decir los compromisos que haya adquirido esa persona con ciertas normas éticas o morales. O sea, es malo robar. Pero para una persona que ha tomado el voto de no robar, es doblemente malo. ¿Tiene sentido? Está transgrediendo esa norma, por decirlo natural, de apropiarse de bienes ajenos, pero esta vez también está traicionando su compromiso, su precepto, su voto. ¿Tiene sentido? Entonces, estos 4 se sobrelapan, ¿no? O sea, es la conciencia también del daño que tú estás haciendo con ese robo y cómo estás traicionando lo que tú has valorado en el pasado. Entonces, una cosa es el nivel que tiene el agente que está desarrollando esa acción en estos 4 aspectos, y otra es cómo estos 4 aspectos impactan la manera que se involucra en ese acto. O sea, cuánto de esa persona está participando en esa acción. ¿Tiene sentido? Entonces, el primero de ellos es volición, que lo toqué brevemente en la introducción. O sea, ¿qué grado de libertad tiene esa persona en decidir participar en esa acción? El ejemplo clásico es de un soldado que está siguiendo a ciegas la orden del general, y algunas veces con la amenaza de ser, ¿no?, llevado a la cárcel. Entonces, puede ser por el mandato de otra persona, puede ser porque antiguamente tú eres un esclavo y simplemente sigues, ¿no?, la norma de tu maestro, de tu jefe, por decirlo así. Puede ser por una norma social o presión social, ¿no? Por ejemplo, aquí al inicio de las sesiones solemos hacer 3 postraciones al Buda, Dharma y Sangha. Entonces, si tú ves todas las otras personas haciendo postraciones para, como diríamos, cumplir, para seguirle el ritmo a los demás, tú también los puedes hacer. Pero eso es muy diferente a que uno conscientemente elija, ¿no?, entregar, rendir, voy a usar palabras muy fuertes, su ego ante el Buda, Dharma y Sangha, diciendo, por encima de todo valoro las verdades espirituales, los estados espirituales como el amor y la compasión. Entonces, que eso salga de uno sin la presión social de hacerlo es mucho más impactante en nuestro continuo mental. Ayuda más a neutralizar nuestro egocentrismo que simplemente por el hecho de que todos lo están haciendo, yo también lo hago. ¿Tiene sentido? Para cumplir públicamente.
Es el Día de las Madres, hay que mandarle flores, ¿no? Pero si uno le manda flores a la madre el día que no es el Día de la Madre, ¿no? Eso es mucho más valioso, ¿no? Porque no lo estás haciendo simplemente por la ola, ¿no?, nacional de cumplir con las expectativas que tus hermanas le regalaron algo y tú no le regalaste, sino que de tu corazón, de tu iniciativa, estás participando, ¿no? Entonces, en la medida o en el grado en que nosotros estamos conscientemente eligiendo, ¿no?, o iniciando ese movimiento, en esa medida aumenta el peso kármico de esa acción. ¿Captan la idea? Ahora, el siguiente, póngale una estrellita, el 2B, porque es el más importante. Si tuviéramos que elegir un factor que determina el peso kármico de la acción, es la motivación. La motivación es el factor más importante que muchas veces no consideramos. La mayoría de nuestras acciones diarias están desaprovechadas. Es energía que se difumina, energía que se difumina porque no está, como diríamos, impulsada por la fuerza de la motivación que la sostiene, la impulsa, la dirige, ¿no?, como una flecha hacia un punto. Entonces aquí, para tener una idea, es el grado de interés detrás de esa acción. Una cosa es lo voluntario que tu participación es, que es la primera, lo voluntario. El segundo aspecto es cuán interesado estás en eso. Cuánto de ti está invertido, cuánta energía, ganas, entusiasmo, interés está detrás de esa acción. Eso es lo más importante. Si tuviéramos que elegir uno, eso es. Y solo, olvidándote de este papel, solo teniendo en cuenta eso, ¿no?, mañana poniéndolo en la nevera, un imán, ¿no?, y en todo lo que hagamos desde el inicio del día, agregarle una motivación intensa, ¿no?, a todo lo que hagamos, ya sentiríamos un cambio enorme en nuestro estado mental y en nuestra vida. La misma acción, porque aquí no se nos está pidiendo, por lo menos ahora, no le estoy pidiendo de hacer más trabajo, más acciones, más regalos, más meditación. Aquí estamos hablando de calidad, ¿verdad? El tema de hoy es calidad. ¿Cómo aumentar la calidad de las acciones que ya estamos haciendo? Es como si fuéramos inversores, ¿verdad? Y estamos derrochando el dinero. O mejor dicho, como si estuviéramos poniendo calefacción en una sala con las ventanas abiertas. Toda la calefacción, todo ese gas, ese combustible que estamos quemando está tirado porque sale por las ventanas. Muy bien. Y este es simple. Este es simplemente interés, ponerle más intensidad. Pero también definir el por qué estamos haciendo algo. ¿Por qué me despierto hoy? ¿Por qué estoy comiendo? Darle un porqué detrás, no simplemente hacerlo sin carga, sin definición, sin motivación, sino darle un porqué y ese porqué que tenga intensidad. El número C es confianza. Y esto a lo mejor puede ser extraño para algunos de vosotros. Quiere decir el grado de convicción que tenemos detrás de ese acto. O sea, cuán seguros estamos que va a cumplir nuestras expectativas o va a lograr la meta que estábamos buscando. Entonces, una persona con convicción, confianza, con fe, mueve montañas. La misma acción, pero con fe mueve montañas. Entonces, cuando es el tiempo de planear,
muchas dudas se pueden considerar. Pero cuando es el tiempo de actuar, ahí invertido 100%, todo o nada. Tenemos que tener esa actitud, todo o nada. Hay un tiempo para considerar, para evaluar, para plantear dudas, pero cuando toca actuar, te tienes que comprometer 100%. ¿Tiene sentido? Eso es muy importante. Y el número D dice compromiso, grado de compromiso con la finalidad del acto. Está relacionado con el anterior, pero es un poquito diferente. Confianza, fe, convicción es la seguridad de que esto va a lograr las expectativas. El compromiso es cuánto de ti se invierte en ese proyecto, por decirlo así, ¿no? Hasta más allá de esa propia acción. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo? Hay muchos atletas, ¿no?, que no solo tienen la plena confianza de que están entrenando, pero están completamente comprometidos, ¿no?, a ser el campeón, a ganar la carrera, a ganar la medalla de oro. Y eso cambia, eso informa esa acción en particular, les da más energía, más peso. Ahora, estos dos, el 1 y el 2, habla de lo que el agente contribuye a esa acción. Y algunas veces pensamos que eso es todo, pero no es todo, porque una acción es una realidad interdependiente, dinámica, donde participa todo el mundo. Y aunque es verdad que el aspecto subjetivo, el agente, el actor o la motivación es el factor determinante, los otros factores igual juegan un peso muy importante. Y en algunos casos, como vamos a ver, aumenta a otra orden de magnitud la potencia de esa acción. Entonces, tradicionalmente se habla de 3 tipos de audiencias, 3 tipos de seres con los que nos relacionamos que aumentan la acción. Aquí puse un cuarto separando lo que son seres divinos de formas sagradas, ¿no?, para que sea un poquito más claro. Vamos a empezar con el A, o sea, y esto a lo mejor es el más extraño para nuestro oído moderno, pero si nosotros hacemos postraciones, hacemos ofrendas de luz o de lámparas, por ejemplo, a una estatua del Buda o a una stupa. ¿Sabéis lo que es una stupa? Es ¿cómo se llama? Una pirámide cilíndrica que representa la mente iluminada del Buda. Entonces, si circunambulamos esa stupa, si hacemos ofrendas por lo que representa y por lo que tiene, los elementos que están consagrados, las reliquias de grandes maestros o el propio Buda, eso aumenta el peso kármico de esa acción. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, justo estábamos viendo una noticia en la televisión con uno de mis maestros, y era cuando el Talibán en Afganistán explosionó 2 estatuas enormes de Buda, que eran, ¿cómo se dice?, parte del UNESCO, ¿no?, de tesoros de la humanidad, ¿no? Entonces eran muy antiguas. Antiguamente, en el siglo IV, V, todo lo que es Afganistán era budista, y tallaron en la cara de una montaña una estatua enorme, ¿no? No me acuerdo cuántos metros, pero era enorme.
Y cuando el Talibán se apoderó de Afganistán, eso creó mucho. Todo lo que es simbología, ¿no? Aunque están ahí hace siglos y siglos, no lo toleraron y empezaron a tirar cohetes y dinamita hasta que destruyeron la estatua. Y yo me acuerdo que mi maestro me dice, aunque ellos no saben lo que están haciendo, por el efecto objetivo, ¿no?, de dañar la imagen del Buda, van a tener un karma muy poderoso y rápido. Y fue verdad, porque en poco tiempo, yo creo que días o una semana o dos, ya invadió el ejército americano, ¿no? Y fue el Talibán esparcido y muchos matados. Entonces, no sé si sabéis, pero antes de construir una estatua, se basa en cierta geometría sagrada, ¿no?, ciertas proporciones, ¿no? Entonces, independiente de lo conceptual, lo informado que estemos culturalmente de lo que simboliza el Buda, que simboliza la compasión, la ecuanimidad, la sabiduría última y demás, independiente de todo eso, esa imagen a un nivel muy primario nos armoniza, crea equilibrio en nosotros. Entonces, ir en contra de eso crea un karma muy fuerte para mal, y ir a favor de eso crea un karma muy positivo. Entonces, todas las formas sagradas, por decirlo así, las que son genuinamente sagradas o reliquias. Entonces, después hablamos de 3 tipos de seres. Aquí, por favor, no estoy simplemente diciendo personas, vamos más allá de los humanos, decimos seres. Y el primero es los necesitados. Cuando nosotros actuamos en relación a personas que tienen necesidad, ¿no?, hambre, sed, cobija, necesidad económica, o animales que están sufriendo y los rescatamos y los cuidamos. Yo tengo muchos amigos espirituales que rescatan a perros, ¿no?, que están descartados, o gatitos, ¿no? En La Palma, Canarias, tenemos a Werner y Bridget, que tiene un campo de rescate, rescatan perros y burros que quedan abandonados. Cuando ya no sirven, la gente ata a los burros a un árbol y lo deja en el medio de la montaña. Entonces ellos lo recogen, los cuidan y los sanan. Entonces, todas las acciones que hacemos a los débiles, por decir así, a los necesitados, los que están sufriendo, tienen más peso kármico. Y los que abusan de ellos tienen también más peso kármico para el otro lado.